Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, y me sorprendió el capítulo 3, yo no pensé que iba a durar mucho, mínimo, pensé que 33 minutos, pero si fue mucho XD. Bueno, dejando eso de a un lado, aquí les vengo trayendo otro capítulo, de este fic, espero que le gusten, créditos para sus creadores, y si gustan darle me gusta y suscribirse. Chau. Transmigre Spike. Capítulo -04, recuerdos en el vacío. Todo era oscuridad, pero no era fría ni vacía. Era cálida, casi acogedora. Ángel no podía recordar cómo había llegado allí. No sentía su cuerpo como antes, pero tampoco había un dolor abrumador. En cambio, había una sensación extraña, como si estuviera flotando en un sueño que no era suyo. Un calor envolvente lo rodeaba, y de pronto, lo escuchó. Un sonido apagado, distante pero familiar. Voces. Intentó enfocarse en ellas, pero parecían venir de todas partes, como un eco perdido en el tiempo. Algo más capturó su atención. La calidez a su alrededor, esa sensación, estoy dentro de un huevo. Pensó, confuso. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Todo lo que podía hacer era escuchar, un recuerdo perdido. ¿Qué tenemos aquí? Una voz profunda, masculina, resonó, cargada de curiosidad y escepticismo. «Es un huevo de dragón», respondió otra voz, más suave pero con un tono firme. Ángel reconoció esa voz. «¿Celestia?», pensó, aunque todo le parecía confuso y distante. «¿Qué haremos con esto?», preguntó la primera voz de nuevo. Había dudas en su tono, casi miedo. «Sabemos tan poco de los dragones, y si nace, ¿cómo lo cuidaremos? No es uno de los nuestros». Hubo una pausa, un silencio que se sintió eterno. Entonces, la voz de Celestia habló de nuevo, más firme que antes. «Lo conservaremos. Daremos una oportunidad a esta criatura, aunque no sea de los nuestros. Todos merecen una oportunidad de brillar, incluso si no sabemos cómo». Ángel sintió algo extraño al escuchar esas palabras, como si una conexión profunda se estableciera en su interior. No era su memoria, pero la calidez que transmitía esa voz lo llenó de una mezcla de gratitud y desconcierto. La escena cambió, aunque no sabía cómo describirlo. Todo seguía siendo borroso, pero podía sentir las emociones que impregnaban esos momentos. La incertidumbre de aquellos que observaban el huevo, la determinación de Celestia, y una calidez constante, como si el mundo entero le estuviera dando la bienvenida. La calidez se desvaneció, y Ángel sintió como la escena cambiaba de forma. Su entorno borroso comenzó a aclararse, aunque aún parecía un sueño extraño, ajeno a él. Ahora estaba en un espacio diferente. Miró a su alrededor, notando las paredes altas y los estantes llenos de libros. El aire tenía un aroma familiar a pergaminos y tinta. «¿Dónde estoy ahora?», pensó, sintiendo una extraña sensación de déjà vu. Estaba en medio de lo que parecía un aula, con escritorios y sillas dispersos a su alrededor. Se giró, intentando comprender, y entonces lo vio. Frente a él, había un grupo de ponis, observándolo con una mezcla de curiosidad y asombro.
En el centro estaba Celestia, majestuosa y serena como siempre. A su lado, una Dwight Sparkle muy joven, apenas una potrilla, lo miraba con ojos brillantes y llenos de emoción. Su cuerno todavía brillaba con el resplandor de un hechizo recién lanzado. ¿Qué? ¿Esto es un recuerdo?, pensó Ángel, sin poder apartar la vista. Lo hizo, dijo uno de los ponis, rompiendo el silencio. Había admiración en su voz, pero también incredulidad. La pequeña Dwight logró romper el hechizo de nuevo. Celestia dio un paso al frente, mirando a Dwight con una sonrisa cálida. Es un logro impresionante, Dwight. Y un recordatorio de que incluso lo desconocido puede traer algo hermoso al mundo. Dwight se ruborizó, bajando la mirada, pero sus ojos pronto volvieron a fijarse en el pequeño dragón, que ahora estaba completamente fuera de su huevo. Había un brillo de orgullo en su rostro, y Ángel sintió algo extraño al observarla. Aunque sabía que no era su memoria, algo dentro de él se agitó, como si realmente fuera él quien acababa de salir de ese cascarón. La escena comenzó a desvanecerse, el aula y las figuras borrosas desintegrándose en la penumbra. Intentó aferrarse al recuerdo, comprender lo que significaba, pero todo se desvaneció antes de que pudiera procesarlo. Sin embargo, justo antes de que todo se apagara por completo, otro recuerdo comenzó a formarse, como si algo más hubiera quedado atrapado en las sombras de su mente. Se encontró en un salón amplio y brillante, lleno de vitrinas y muebles adornados con detalles dorados. La luz del sol entraba por los ventanales altos, bañando el lugar con un resplandor cálido. Reconoció este lugar como una sala privada del castillo de Canterlot, pero lo que llamó su atención fue el centro de la habitación. Allí, sobre una alfombra de terciopelo, un pequeño dragón de escamas púrpuras jugaba. Apenas podía caminar con torpeza, sus movimientos eran torpes y sus ojos brillaban con una curiosidad infantil. Era él, o al menos, lo que había sido. Una figura se acercó, y aunque su rostro estaba borroso al principio, pronto se aclaró, revelando la imponente y amable presencia de Celestia. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de curiosidad y diversión mientras observaba al bebé dragón. De pronto aquel infante no dejaba de mirar su corona, como si lo estuviera llamando, y ante esto, Celestia tuvo una idea. ¿Será esto lo que necesitas?, preguntó Celestia en voz alta, como si hablara consigo misma. Habían pasado semanas desde que el huevo del dragón había sido abierto, y aún no estaban completamente seguros de qué darle para alimentarlo. El pequeño Spike seguía mirando las gemas de su corona, sus ojos verdes agrandándose con fascinación. Sin dudarlo, extendió sus pequeñas garras hacia la corona, y Celestia, intrigada, la bajó hasta el suelo. Apenas tocó la gema, el dragón la llevó a su boca y comenzó a masticarla con un crujido que resonó en toda la sala. Celestia parpadeó, sorprendida al principio, pero luego sonrió con una mezcla de alivio y asombro. Así que eso es interesante. El bebé dragón terminó la gema rápidamente, dejando solo la base metálica de la corona en el suelo. Luego, con una expresión satisfecha, dejó escapar un pequeño eructo que envió una chispa verde al aire, haciendo reír a la princesa. Supongo que no eres como nosotros, pequeño, dijo Celestia con ternura mientras recogía los restos de la corona.
Su mirada se suavizó mientras observaba al dragón, quien ahora parecía más tranquilo después de haber comido. Pero eso no te hace menos valioso. El recuerdo comenzó a desvanecerse, pero no antes de que Spike, ahora como ángel, sintiera una ola de calidez en su pecho. Aunque todo era extraño y ajeno, esta pequeña ventana al pasado lo llenó de algo que no podía describir. Una conexión con este mundo, algo que trascendía la lógica. La penumbra lo envolvió de nuevo, y el recuerdo se apagó por completo. Cuando el mundo del presente regresó, Ángel despertó con un sobresalto, su corazón latiendo con fuerza. No entendía por qué esos recuerdos aparecían de forma tan vívida, pero había algo en ellos que le daba claridad. Estos no eran simplemente destellos del pasado. Eran piezas de un rompecabezas que ahora formaba parte de él. Se pasó una garra por el rostro, tratando de calmarse. Así fue como descubrieron lo que comía, pero ¿por qué estoy viendo esto ahora?, pensó, mientras intentaba poner sus pensamientos en orden. Aunque no tenía todas las respuestas, sabía una cosa con certeza. Cada recuerdo lo acercaba más a entender quién era ahora y, tal vez, lo que debía hacer en este mundo. Ángel despertó de golpe, jadeando suavemente mientras sus ojos parpadeaban contra la luz tenue de una habitación desconocida. El aire era frío y húmedo, con un leve eco que indicaba que estaba en un lugar antiguo. Miró a su alrededor, viendo paredes de piedra decoradas con tapices gastados. Estaba en una cama grande pero austera, y al intentar moverse, una punzada de dolor lo hizo detenerse. ¿Qué?, murmuró, sintiendo como cada parte de su cuerpo protestaba con cada intento de moverse. Bajó la mirada y notó que gran parte de su cuerpo estaba cubierto de vendajes. Su brazo izquierdo estaba completamente inmovilizado, y su torso tenía tantas vendas que apenas podía girarse. «Parezco una momia», intentó recordar lo sucedido. Las imágenes eran borrosas al principio, pero lentamente comenzaron a regresar. Nigmaremon, la pelea desesperada, el dolor insoportable, y finalmente, la oscuridad. Su mirada se desvió hacia un rincón de la habitación, y entonces la vio. Duilig estaba ahí, sentada junto a su cama, profundamente dormida. Su cabeza descansaba sobre el borde de la cama, con mechones de su crin desordenados cayendo sobre su rostro. Había marcas de lágrimas secas en sus mejillas, y su respiración era lenta y tranquila. Ángel la observó en silencio, sin saber qué pensar. Aunque sabía que ahora habitaba el cuerpo de Spike, los sentimientos y recuerdos de este parecían formar parte de él. Sentía la preocupación que Duilig había mostrado, la conexión que tenían como asistente y amiga. Pero también había algo más, algo suyo. La confusión de ser alguien atrapado en un lugar que no entendía del todo. Duilig, murmuró, casi sin querer. Ella no se movió, demasiado cansada para despertar. Ángel suspiró, recostándose de nuevo en la cama mientras miraba el techo. ¿Qué significa esto?, pensó, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Ese recuerdo fue realmente mío? ¿O fue algo de Spike? El silencio de la habitación se sentía extraño, cargado de emociones que no podía explicar. A pesar del dolor en su cuerpo, sintió una leve calidez en su pecho. Tal vez, pensó, había algo en este mundo que valía la pena proteger.
incluso si no sabía exactamente cómo encajar en él. Por ahora, no había respuestas. Solo preguntas. Pero Ángel cerró los ojos, dejando que la calma momentánea lo envolviera, mientras los ecos de ese recuerdo seguían resonando en su mente. Ángel estaba acostado, mirando al techo de piedra con la mente llena de pensamientos. El dolor que recorría su cuerpo era tan real que no podía ignorarlo, cada punzada le recordaba que este mundo, por más fantástico que fuera, no era un sueño. Esto es mi vida ahora, pensó, su mente atrapada en un torbellino de emociones. Había algo irreal en todo lo que había sucedido. Había enfrentado a una de las mayores amenazas de Equestria, Nightmaremon, y había sobrevivido, apenas. Pero el precio había sido alto. Cada movimiento le dolía, y no solo físicamente. Había algo en su interior que no terminaba de aceptar esta realidad, como si una parte de él aún esperara despertar en su cama, en su mundo, en su antiguo cuerpo. Pero esto es real, pensó, cerrando los ojos con frustración. Todo esto es real. No se dio cuenta de que, mientras sus pensamientos lo absorbían, Duilig comenzaba a moverse lentamente en la silla junto a su cama. Su respiración tranquila cambió de ritmo, y poco a poco abrió los ojos. Cuando vio al pequeño dragón despierto, la emoción la inundó de golpe. Sin pensar, se levantó y lo abrazó con fuerza. «Spique», exclamó, apretándolo contra ella. «Gracias a Celestia estás bien». El abrazo fue repentino y lo tomó completamente desprevenido. Por un momento, Ángel no supo cómo reaccionar. Pero luego sintió algo cálido en ese gesto, algo que hacía tiempo no experimentaba. Alguien genuinamente preocupado por él. Intentó corresponder al abrazo, aunque su cuerpo protestaba con cada movimiento. «Duilig», murmuró con una sonrisa débil. «Me alegra verte tan bien, pero, todo me duele». Duilig se separó de inmediato, sus ojos llenos de culpa mientras lo miraba. «Oh, lo siento. No pensé», dijo, retrocediendo un poco, aunque su cuerpo parecía resistirse a la idea de apartarse demasiado. Ángel la miró, algo sorprendido. No estaba acostumbrado a ver tanta emoción en Duilig. Siempre la había visto tan enfocada en sus libros, en sus investigaciones, casi como si fuera una máquina programada para aprender. Este lado vulnerable y emocional de ella le parecía extraño. Incluso notó algo más, un pequeño detalle que lo hizo sacudir la cabeza. «Tiene un olor peculiar», pensó, descartándolo rápidamente como algo innecesario. Intentando calmar la incomodidad, Ángel decidió cambiar de tema. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?», preguntó, mirando a su alrededor. Duilig asintió, sentándose de nuevo junto a él. «Sí, todo está bien ahora. Nightmaremon ha sido derrotada, y Celestia ha regresado. Gracias a los elementos de la armonía, y, bueno, a ti». Ángel notó un tono de reproche en su voz. Duilig lo miró con una mezcla de gratitud y preocupación, sus ojos buscando algo en los suyos. «Spique», comenzó, suspirando profundamente. «Lo que hiciste fue increíble. Nos salvaste a todas. Pero, estuvo mal». Su voz tembló un poco, como si no quisiera decirlo pero supiera que debía hacerlo. «No debiste ponerte en peligro así».
podría saber. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Ángel la miró fijamente, sintiendo que las palabras se atoraban en su garganta. Sabía que tenía razón, pero no podía simplemente aceptar ese reproche, sin decir lo que realmente pensaba. Lo sé, Duiligut, dijo, bajando la mirada. Sé que fue peligroso. Pero, no puedo quedarme siempre atrás. No quiero ser solo tu ayudante para siempre. Duiligut parpadeó, confundida. ¿A qué te refieres?, preguntó lentamente, tratando de procesar sus palabras. Su mente comenzó a sobreanalizar lo que acababa de escuchar. ¿No quieres ser mi ayudante? Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Acaso está diciendo que quiere algo más? Algo, romántico. Pero eso no tiene sentido. Es muy pequeño para tener esos pensamientos, además, somos de especies diferentes. Sus mejillas se calentaron ligeramente al considerar esa posibilidad, pero sacudió la cabeza rápidamente para despejar esos pensamientos. Duiligut, dijo Ángel, notando su silencio. ¿Estás bien? Ella parpadeó, volviendo a la realidad. Sí, solo me preguntaba, ¿qué quieres decir exactamente con eso de ser más? Ángel suspiró, sintiendo el peso de sus emociones. Quiero decir que, no quiero ser simplemente el ayudante que te pasa los libros o el que organiza tus papeles. Quiero ser alguien en quien puedas confiar, alguien que pueda estar contigo en las buenas y en las malas. Quiero ser un igual, Duiligut. No quiero que mi tamaño o mi raza definan quién soy o lo que puedo hacer. Duiligut lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Nunca había considerado las cosas desde ese punto de vista. Para ella, Spike siempre había sido su asistente, alguien que estaba ahí para ayudarla. Pero ahora veía que había algo más en él, una profundidad que nunca había notado antes. Spike, no sabía que te sentías así, dijo finalmente, su voz suave. Ángel sonrió débilmente. No quería decírtelo antes porque, bueno, pensé que no importaba. Pero después de lo que pasó, ya no quiero quedarme atrás. Duiligut asintió lentamente, procesando sus palabras. Está bien. Entiendo lo que dices. Y prometo que, trataré de verte como un igual. Pero, Spike, tienes que prometerme que no volverás a hacer algo tan imprudente. No quiero perderte. Ángel asintió, aliviado de haber podido expresar lo que sentía. Lo prometo. Pero también tienes que prometerme que me darás la oportunidad de demostrar que puedo ser más. Duiligut sonrió ligeramente, secándose las lágrimas que todavía quedaban en sus ojos. Prometido. Ambos se quedaron en silencio por un momento, una paz extraña llenando la habitación. Por primera vez en mucho tiempo, Ángel sintió que había dado un paso importante, no solo en su relación con Duiligut, sino en su propia aceptación de esta nueva realidad. El ambiente en la habitación cambió de inmediato cuando la puerta de madera se abrió lentamente. El sonido de los cascos resonó en el suelo de piedra, y Ángel levantó la vista con esfuerzo para ver a Celestia entrando. Su porte majestuoso era inconfundible, pero había algo más en su expresión. Una sutil mezcla de preocupación y alivio que apenas lograba ocultar tras su serenidad habitual. Su crin etérea ondulaba suavemente, iluminando la habitación con su resplandor.
Duiligut, al verla, se levantó de inmediato, inclinándose con respeto. «Princesa Celestia», exclamó, su voz cargada de admiración y alivio. Ángel, aún recostado en la cama, intentó moverse para hacer lo mismo, pero una punzada de dolor lo detuvo. Antes de que pudiera intentarlo de nuevo, Celestia levantó una pezuña con suavidad, indicándole que no lo hiciera. «Por favor, no te esfuerces, Spike». Su voz era cálida, pero había una ligera nota de preocupación en su tono. Se acercó con pasos cuidadosos, su mirada fija en el pequeño dragón. Duilig notó cómo los ojos de la princesa parecían evaluarlo con detenimiento, como si estuviera asegurándose de que estaba realmente a salvo. Celestia se detuvo junto a la cama, inclinando ligeramente su cabeza hacia él. «Estoy aquí para darte las gracias». Su tono era solemne, pero había una calidez palpable en cada palabra. «No solo ayudaste a tus amigas, sino que también diste todo de ti para proteger Equestria. Fue una acción valiente, aunque peligrosa». Ángel parpadeó, sorprendido. Aunque había oído muchas historias sobre la amabilidad de Celestia, no esperaba que ella misma viniera a agradecer de manera tan personal. A pesar del dolor que sentía, no pudo evitar sonreír ligeramente. «Princesa, no hace falta todo esto», intentó decir, pero Celestia lo interrumpió suavemente, con una mirada que lo hizo callar. «Spike», dijo ella, su tono más bajo, casi como un susurro. «Cuando usé mi magia para ayudarte después de la batalla, temí por un momento que te habíamos perdido. No sabes cuánto significa para mí verte aquí, hablando conmigo». Sus palabras eran sinceras, cargadas de un afecto que no solía mostrar con facilidad. Duiligut, que había permanecido en silencio, miró a Celestia con asombro. Era raro ver a la princesa bajar su guardia de esa manera, especialmente frente a alguien más. La sala se llenó de un silencio solemne por unos momentos antes de que Ángel finalmente hablara. «Yo, solo hice lo que debía hacer». Su voz era débil pero firme, y levantó una garra con un leve temblor. «No soy un héroe ni nada por el estilo. Simplemente, quería protegerlos. Eso es todo». «Princesa, no hace falta todo esto», intentó decir, pero Celestia lo interrumpió suavemente, con una mirada que lo hizo callar. «Spike», dijo ella, su tono más bajo, casi como un susurro. «Cuando usé mi magia para ayudarte después de la batalla, temí por un momento que te habíamos perdido. No sabes cuánto significa para mí verte aquí, hablando conmigo». Sus palabras eran sinceras, cargadas de un afecto que no solía mostrar con facilidad. Duiligut, que había permanecido en silencio, miró a Celestia con asombro. Era raro ver a la princesa bajar su guardia de esa manera, especialmente frente a alguien más. La sala se llenó de un silencio solemne por unos momentos antes de que Ángel finalmente hablara. «Yo, solo hice lo que debía hacer». Su voz era débil pero firme, y levantó una garra con un leve temblor. «No soy un héroe ni nada por el estilo. Simplemente, quería protegerlos. Eso es todo». Celestia sonrió, aunque sus ojos brillaban con algo más profundo, una mezcla de orgullo y tristeza. «Y eso, Spike, es lo que hace que tu acción sea tan significativa. No fue por deber ni por obligación, sino por tu corazón».
Eso es lo que verdaderamente importa. Ángel desvió la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. Aunque las palabras de Celestia eran genuinas, le resultaba incómodo recibir tanto reconocimiento. No tiene que ser tan cordial, princesa. Entiendo su posición, pero soy solo yo. Intentó sonreír, aunque su tono reflejaba su incomodidad. Al final, lo que importa es que todos están a salvo. Eso es suficiente para mí. Celestia inclinó la cabeza ligeramente, respetando su humildad, pero en sus ojos se podía leer que no subestimaba la importancia de lo que Spike había hecho. Debes recuperarte, Spike. Y recuerda que, aunque no te consideres un héroe, muchos aquí sí lo hacen. Dio un paso atrás, permitiendo que Duilig volviera a su lado. Duilig se sentó junto a Spike, aún con la culpa pesando en su interior. Mientras Celestia se recomponía, su mirada se posó en Spike una vez más, como si quisiera asegurarse de que el pequeño dragón entendiera lo importante que era para todos. Celestia se giró hacia Duilig, su expresión volviéndose un poco más seria. Sé que todo esto ha sido un desafío para ambos, pero quería disculparme en nombre de mi hermana. Luna ha sido liberada de la oscuridad que la consumía, y estoy segura de que, con el tiempo, podrá enmendar los errores que cometió como Migmaremon. Duilig asintió con una sonrisa comprensiva. Entendemos, princesa. Estoy segura de que podrá hacerlo. Celestia se permitió un suspiro de alivio antes de continuar. También quiero ofrecerles algo más. Duilig, sé que siempre has encontrado consuelo en tus libros y tus estudios, pero hay cosas que no se pueden aprender en una biblioteca. Su mirada se suavizó mientras miraba a ambos. Quiero que consideren mudarse a Ponyville. Es un lugar donde pueden aprender no solo sobre magia y conocimiento, sino sobre la amistad y lo que significa formar parte de una comunidad. Duilig abrió los ojos con sorpresa, claramente no esperaba esa propuesta. ¿Mudarnos a Ponyville?, repitió, tratando de procesarlo. Pero, princesa, mi lugar siempre ha sido Canterlot. ¿Cómo podría simplemente irme? Celestia sonrió con paciencia. Duilig, lo que lograste con las demás ponis en esta misión demuestra que tienes mucho más que aprender, y no será aquí, entre los estantes de la biblioteca. Ponyville te ofrecerá una nueva perspectiva, una oportunidad de crecer más allá de los libros. Duilig bajó la mirada, pensativa. Sabía que Celestia tenía razón, pero era difícil imaginar dejar atrás todo lo que conocía. Entonces, una voz rompió su trance. Creo que es una buena idea, dijo Ángel, sorprendiendo a ambas. Duilig lo miró con una mezcla de curiosidad y desconcierto, mientras él continuaba. Si algo he aprendido en este corto tiempo es que no siempre se trata de quedarse en lo seguro. Tal vez Ponyville sea justo lo que necesitamos. Duilig frunció el ceño ligeramente, pero no tardó en esbozar una sonrisa. ¿Estás seguro de eso, Spike? ¿Tú también quieres mudarte? Ángel asintió, su expresión reflejando una determinación tranquila. Quiero crecer, Duilig. Y creo que esto puede ser el comienzo de algo bueno. Para los dos. Celestia observó la interacción con satisfacción. Entonces, ¿lo consideran un sí?
preguntó, su sonrisa ampliándose al ver cómo Dwight y Spike intercambiaban miradas antes de asentir al unísono. Sí, princesa Celestia. Dwight habló finalmente, con más seguridad. Nos mudaremos a Ponyville. Celestia asintió, complacida. Estoy segura de que tomarán mucho de esta experiencia. Y recuerden, siempre tendrán un hogar aquí en Canterlot, y yo estaré observando su progreso con gran interés. Cuando Celestia dejó la habitación, la sensación de alivio llenó el aire. Dwight se volvió hacia Ángel con una sonrisa, aunque aún se veía un poco nerviosa. Esto será diferente, dijo, su tono mezclado con emoción y duda. Ángel se recostó de nuevo en la cama, suspirando. Sí, lo será. Pero, tal vez eso sea algo bueno. Ambos se quedaron en silencio por un momento, pensando en el nuevo capítulo que estaban a punto de comenzar. Aunque había incertidumbre en sus corazones, también había una chispa de esperanza que prometía algo más allá de los libros y las paredes de Canterlot.